Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos una serie nueva en la iglesia. Espero que le guste. A mí me emociona muchísimo contarles lo que vamos a comenzar a hablar en estos días. Vamos a hablar de los diferentes nombres de Dios, de cómo Dios se fue revelando al ser humano por sus atributos, y eso le lleva a ponerle ciertos nombres al Señor. Pero hoy me emociona porque hoy vamos a hablar acerca de la única vez o el único nombre que Dios se revela de sí mismo. Entonces, no sé usted, pero a mí me emociona muchísimo conversar de esto. Mis hermanos, vean, quiero comenzar contándoles desde tiempos bíblicos, para los que tenemos hijos. El día que usted tiene hijos, la gente, los papás, queremos ponerle un nombre al hijo que trascienda, un nombre que sea un nombre que ese hijo lleve y que lo represente de la mejor manera. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando mis hijos nacieron, mi esposa y yo queríamos ponerles nombres que en verdad que representaran lo que nosotros sentíamos del Señor que ellos iban a hacer. Cuando nació mi segundo hijo, Evans, ahí lo conocerán, es un bebé de 1 año, ese que está ahí, ese gordillo, le quiero contar. Nosotros le pusimos Evans porque Evans, el nombre significa Dios es misericordioso. Y mi esposa y yo pasábamos un tiempo muy complicado en nuestro matrimonio y necesitábamos saber de que Dios es misericordioso y que a pesar de cualquier cosa, su misericordia es nueva todos los días. Y vieran que nos pasaba con Evans, me pasaba a mí, que yo estaba durmiendo y como a las 5 de la mañana nada más sentía como que alguien me estaba tocando, y Evans se venía caminando desde su cuarto. Todavía ya casi no lo hace porque se levanta más tarde, pero venía y cada vez que yo me abría mis ojos estaba este gordillo a la par mía con esos ojos azules que heredó de mi mamá realmente, porque ni mi esposa y yo tenemos ojos azules. Y tenerlo al frente y que te esté viendo y me decía, papá, súbeme, para mí representa entender que Dios es misericordioso siempre y que cumple sus promesas, mis hermanos. Pero el caso de Dios es distinto, quiero contarle eso. El caso del Señor es distinto. A través de la palabra y de la historia, usted va a ver que a Dios se le ponen muchos nombres en la Biblia, ¿verdad? No se vaya a otros textos, pero en la Biblia usted va a encontrar que el Dios Jehová se le ponen muchos nombres. Pero todos los nombres reflejan un atributo del Señor. Y vamos a estar conversando acerca de esos nombres en los diferentes mensajes. Pero el nombre de Dios va por encima de cualquier nombre. Usted no puede encasillar a Dios en un nombre. Hoy vamos a estudiar, como les conté, tal vez el más importante de ellos, porque es el nombre que Dios mismo se pone a sí mismo. Y eso, mis hermanos, es muy emocionante, muy chiva. Vaya conmigo a Éxodo 3. Este es uno de los momentos más trascendentales de toda la Escritura. Lo voy a poner en contexto. Éxodo cuenta la historia de Israel desde el tiempo que eran esclavos en Egipto hasta pasando por su liberación divina comandada por Moisés. Usted recordará que Moisés los saca, recordar las plagas y demás. Y su travesía a través del desierto hacia la tierra prometida. Israel había habitado en Egipto durante 430 años. Y usted recordará que ellos llegaron a Egipto por José. Usted recordará la historia de José, el soñador.
termina él en Egipto, porque sus hermanos lo habían vendido, y allá en Egipto José le pasan muchas cosas, no voy a entrar en detalles, pero él termina estando en la cárcel y el faraón lo saca para que le interpretara un sueño que él había tenido. Y a través de ese don que Dios le había dado a José, José le interpreta al faraón de que vendrían 7 años buenos y 7 años malos. Recordará la historia. Así que el faraón ve que este hombre, José, tenía un gran don del Señor y lo pone de segundo en todo el imperio egipcio. Y de ahí José trae a su familia a vivir a Egipto y todos pasan ahí varios siglos de bien, vivían bien con los egipcios. El pueblo comienza a crecer y la Biblia cuenta que se levanta un faraón nuevo, el cual no conocía de José. No conocía lo que José había hecho, así que él no sabe lo que había pasado y este faraón decide agarrar a todo el pueblo y hacerlos esclavos. Y por un siglo aproximadamente el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. En este tiempo el faraón decretó un genocidio, recordará. El faraón se asusta de que los hebreos eran demasiados y hace un genocidio para matar a todos los niños pequeños. Se da cuenta que lo que vivimos hoy en día no es tan diferente que en los tiempos bíblicos. El ser humano sin el Señor siempre va a concluir ese tipo de cosas por amor a sí mismo nada más y egoísmo, como matar niños. A ese extremo llega la sociedad sin Dios. Y Moisés era uno de esos niños condenados. Su madre lo esconde por unos meses hasta que Moisés ya estaba suficientemente grande, hacía mucho ruido. Su mamá sabe que no lo puede tener con ella y así que lo deja en el río Nilo, en una canastita, lo deja ir. No me imagino el dolor tan grande que esa mamá pudo haber sentido dejar a su hijo irse en la canastita, ¿verdad? Por provisión divina de Dios, Moisés llega a manos de la princesa, la hija del faraón. Ve a ese niño, la Biblia habla que Moisés era un niño hermoso y lo ve hermoso y se lo deja y Moisés vive su vida criado en el palacio del faraón. Pero su mamá biológica era su nodriza, la mujer que lo cuidaba, su nana, como quiera decirle, y ella está con Moisés también. Así que Moisés vive en esos dos mundos. Él sabe que él es hebreo por un lado, pero por el otro lado, él vive como un egipcio. Hasta Hechos 7:22 dice que Moisés ya grande, dice que él era poderoso en palabras y obras. Moisés llegó a ser un líder dentro de los egipcios. A los 40 años Moisés llega a un momento muy importante en la vida de Moisés. Moisés ve como un capataz egipcio estaba golpeando a un hebreo. Moisés se mete en el problema, hay un intercambio de golpes y demás y termina ese capataz egipcio muerto. Moisés se asusta y Moisés huye de Egipto. Con 40 años, era un jovenzuelo apenas. Se refugia en Madián, en la tierra de Madián, y se casa con Séfora. Usted lo va a escuchar, hija de Jetro. Jetro era la Biblia cuenta que era un sacerdote y ahí este es un tema para otro mensaje totalmente. Él era un sacerdote que amaba al Señor y él no era hebreo. Pero bueno, es para otro día. Y Moisés comienza a trabajar y han pasado 40 años y Moisés comienza a trabajar 40 años con su suegro y en esa nueva vida que tiene fuera del palacio. Yo no sé si usted podría trabajar con su suegro 40 años. Estoy viendo a Joseph que está por ahí. Yo sí, mi suegro es una persona muy amable. La verdad, haciéndoles muy realista. Si está escuchando esto, don Glenn. Pero bueno, Moisés trabaja 40 años con su suegro y allí Moisés comienza a trabajar de pastor de ovejas. Y con el tiempo, sabe Moisés, dice la Biblia que Moisés se vuelve el hombre más manso sobre la tierra. Se lo puede leer en Números 12. Entonces aquí tenemos un Moisés exiliado, quebrado, que estaba acostumbrado a codiciarse con los hombres más poderosos de su tiempo, transformado en un anciano que ahora solo se encarga de cuidar ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Hasta hacerse, como les conté, el hombre más manso de la tierra. Y en ese contexto, en ese momento específico de la vida de Moisés, con 80 años, es cuando él se encuentra con el Señor.
usted puede leer que dice que él estaba cuidando las ovejas en el monte, en su Biblia lo puede leer, el monte Horeb o el monte Sinaí, es lo mismo, el monte de Dios. Él estaba cuidando las ovejas y cuando de pronto ve esta imagen de una zarza ardiente, un árbol que se consumía y que estaba quemándose pero no se consumía. Y la Biblia cuenta que esta es una imagen del ángel del Señor. Okay, no es cualquier ángel, es el ángel del Señor que representa a Cristo. Quiero que sepa eso, es Cristo quien le va a hablar a Moisés. Cuando usted encuentra en la Biblia que habla del ángel del Señor, usted se va a dar cuenta de que este ángel, los hombres lo adoraban y él no decía, no, no me adoren, porque este ángel es la representación del Señor. Y usted lo va a encontrar en muchas historias bíblicas, es el ángel con el que Jacob peleó. Jacob pelea con este ángel 1 a 1. Josué o Manoa o Gedeón más adelante se encuentran con esta misma imagen del ángel del Señor, pero en todas esas imágenes es una persona física. Pero en esta específicamente, la Biblia habla que es una zarza que se estaba quemando. Así que aparece la zarza y Moisés ve esto, y quiero que entienda esto, mi hermano. Un hombre como cualquiera de nosotros, pecador, con 1000 problemas, finito, está a punto de encontrarse y tener una conversación con el Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estudiar cómo es una conversación entre un hombre como Moisés, como cualquiera de nosotros, con Dios. Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Moisés le da curiosidad ver esa zarza y se acerca a observar. Dios lo llamó desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó eso, se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Esa es lo que cualquiera de nosotros haríamos. Moisés se da cuenta que no está hablando con cualquiera, que esto no es algo de la naturaleza. Se da cuenta que es Dios y él se cubre el rostro. Moisés y Dios no se conocían todavía, eran desconocidos. Bueno, Dios sí conocía a Moisés no conocía a Dios. ¿Sabe lo que es hermoso, hermanos? Pasará el tiempo y Moisés se volverá a tener una relación con Dios como de amistad. Serán amigos. Y hasta llegará el día donde ese Moisés que se cubre el rostro en este momento, verá la espalda de Dios. Y eso, mis hermanos, es increíble que pase. Después de esto, Dios sigue hablando a Moisés y le comienza a contar cuál es su plan de rescate para los israelitas a manos de los egipcios y cómo Dios está planeando llevarlos a la tierra prometida que Él tenía para ellos. Hasta que llegamos a Éxodo 3:11. Cuando el Señor termina de hablar, está haciéndole esta invitación a Moisés y le está diciendo, Moisés, ocupo que me ayudes con esto. Termina de hablar, Moisés le responde y le dice, ¿quién soy yo para presentarme frente al faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés está diciendo, yo no tengo la capacidad. Yo no tengo el poder, no tengo el testimonio, soy un asesino, soy solo un pastor de ovejas, uno que se acobardó, uno que falló, uno que está aquí por miedo, uno que pecó. Y mi hermano, le quiero preguntar algo. Habían pasado 40 años y Moisés estaba aún quebrantado lo que había pasado 40 años antes. ¿Cuántos años has pasado vos? De autocompasión, de miedo, de pecado, de oscuridad, de temor, de esconderme. ¿Cuántos años? Vean, Moisés sabía que él no era apto. Sabía que él no valía nada. Y le quiero contar algo. Dios usa al menos apto, al que menos vale. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. ¿Recuerda la historia de 1 Samuel 16? Que dice que llega el profeta Samuel que iba a escoger que Dios lo mandó a que nombrara al rey de Israel, al nuevo rey, y llega a la casa de
de David y ve a los hermanos de David, hombres guerreros, grandes. Y él ve a estos hombres y Dios le habla a Samuel y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Así que Dios sabía que el corazón de Moisés estaba listo para lo que Dios lo llamaba. Primera de Corintios dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Dios sabía que el corazón de Moisés, la causa, el propósito, vamos a ver, la causa de lo que Moisés había hecho, la consecuencia estaba mala. Pero sabía que Moisés era un hombre justo, que quería lo mejor, que era un hombre que buscaba la justicia del Señor. Y 40 años antes lo había hecho a sus propias fuerzas. Lo intentó y ¿cómo salió? Todo malísimo. Pero ahora el Señor sabe que el corazón de Moisés está listo. Éxodo 3:12. Y Dios le contestó: ve, yo estaré contigo. O sea, Moisés le dice: yo no puedo, Señor, yo no soy apto para esto. El Señor le dice: ve. ¿Por qué? Ve a la guerra solo. No es eso. Ve porque yo estaré con él. No te preocupes, Moisés, porque yo estaré contigo. Yo soy el que no falla. Yo soy el que es realmente confiable. Yo no soy como los hombres que fallan. Y Moisés vuelve a protestarle al Señor y le dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces yo, ¿qué les responderé? ¿Qué estaba preguntando Moisés? ¿Y tú quién eres? No te conozco. Moisés tenía una idea. Quiero que nos pongamos un momento en los zapatos de Moisés. Fue criado como hebreo y él sabía que los hebreos tenían un Dios, pero los hebreos eran los esclavos. Y por otro lado fue criado como egipcio y él vivía en el palacio y él sabía que los egipcios tenían toda una teología, un montón de dioses. Y estos son los poderosos y estos son los esclavos. Así que Moisés le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Qué les digo? Porque tú no eres Amón o Ra, el dios del sol de los egipcios, o eres Osiris, o Isis, o Horus, o cualquiera de los dioses egipcios. ¿Quién eres tú? Él conocía todos los nombres, pero Moisés estaba a punto de encontrar al Dios que no se puede encasillar en un nombre, mis hermanos. Éxodo 3:14, Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Eshe Asher Eshe, yo soy el que soy. Quiere decir, yo seré el que seré, el que siempre ha estado. No es cualquiera que te envía. No es alguno de esos nombres, de esos diosesitos que tenían los egipcios, que representaban lo que estaba en el corazón de ellos, el poder y el pecado de los hombres. No, yo no soy cualquiera. Yo no nací y me pusieron un nombre, ni me pueden encasillar en un nombre. Yo soy el eterno, el perfecto, el creador de todo, el que está en todo lugar y en todo tiempo, el que lo sabe todo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Es el nombre más completo, mis hermanos, más absoluto de Dios. Es la afirmación de que Él es el que siempre va a estar. El que estuvo, el que está y el que siempre está. Yo soy es el verbo del ser en su máxima expresión, mis hermanos. Es la eternidad presente siempre. Es la realidad última. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y esta es la única vez que usted va a encontrar en la Biblia que Dios mismo se presenta a sí mismo con un nombre directo y dice: yo soy. Yo no ocupo nombre. Y Moisés necesitaba sentirse respaldado por alguien
Por eso Dios le cuenta a Moisés quién es él. Le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, estás con el yo soy. Éxodo 3:15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh o Jehová, ya vamos a hablar de eso, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se ha enviado a ustedes. Me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y le quiero contar, antes de Moisés, Dios se le presenta a estos patriarcas, a Abraham, a su hijo Jacob, y Abraham, a su hijo Isaac y su hijo Jacob. Y ellos lo conocían con un nombre, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero la revelación que Dios le hace a Moisés, acuérdense que la palabra de Dios es progresiva, se va revelando, Señor, con el tiempo. Ya la revelación se acabó, mis hermanos, para nosotros. Tenemos toda la revelación, pero ellos no la tenían. Y la revelación que Dios le está diciendo a Moisés es aún mayor, porque Moisés tiene una tarea aún mayor que estos hombres. Y él se presenta a sí mismo y dice, yo soy Yahweh. Yahweh. Yahweh es lo mismo que Jehová, mis hermanos. Lo mismo, le quiero contar dónde sale esta palabra. Nosotros cuando comenzamos en esto hace muchos años, estudiamos con algunos judíos y ellos nos contaban de que, bueno, usted lo puede estudiar, el judío no lee este nombre Yahweh, no lee por respeto a Dios. Rechazaron a su hijo, pero no leen este nombre, mis hermanos. Por respeto al Señor, ellos cambian la palabra Yahweh por Adonai. Así que esta palabra que nosotros tenemos ahora, Yahweh, esta palabra que leemos ahorita es una combinación entre los dos nombres. El Yahweh que Dios se llama en ese momento, que ellos no lo mencionan, así que ellos sacaban solo las consonantes y dejaban una palabra imposible pronunciar sin vocales. Intente pronunciar una palabra sin vocales, no se puede. Sacaban la W, sacaban la H, sacaban la Y, la W, perdón, la Y, la H, la W y la H. Y la sacan del nombre, la dejan sin ninguna vocal. Y toman el nombre Adonai y lo que hacen es que sacan las vocales de Adonai y las combinan y las meten a estas otras palabras para inventar un nombre para no tener que decir Yahweh, porque era un nombre de tanto respeto que no lo querían mencionar. Así que termina una palabra que es como Jehová, más o menos, lo que significa, o lo que el nombre que es. Y con el tiempo, cuando la palabra se comienza a traducir, los germanos que toman la palabra, después yo he predicado de eso, los príncipes alemanes y demás toman la palabra y hacen una combinación también con esta y la intentan traducir y de ahí nace la palabra Jehová, que es la que nosotros usamos. Pero la palabra que Dios dijo fue Yahweh. Ahora sí, pongan mucha atención porque este es el centro del mensaje. Esto es lo más importante, el clímax del mensaje. Y mis hermanos, esto es realmente hermoso y emocionante, así que espero que se emocione igual que yo. ¿Por qué Dios se autorrevela a Moisés primero con este nombre? Yo soy el que soy. Dice, yo soy. Y en su siguiente frase le dice a Moisés otro nombre en tercera persona y le dice Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó con yo soy el que soy? O con Yahweh. En lingüística, el yo soy, esa palabra cortita, quiere decir el que es, el que será, el ser que está, es un verbo presente, activo presente. Y luego el Yahweh es en tercera persona y quiere decir Él es. Pero al final la relación entre los dos es el mismo verbo, es algo muy similar. Realmente se puede decir que es una palabra muy, muy parecida con una mini diferencia. Y está en la teología, no tanto en la parte lingüística. En teología dice yo soy, que es quien Dios es. Dios es el eterno, se los dije ahora, el todopoderoso. Él es la eternidad misma de un ser, el creador de todas las cosas.
¿verdad? ¿Están conmigo? Pero Yahweh es un nombre de pacto. Es el nombre con el que Dios había pactado con los hombres, porque usted no pacta con Dios. Dios pactó con los hombres. Y Dios había pactado con Abraham, y Dios había pactado con Isaac, y Dios había pactado con Jacob. Y vean lo hermoso de esto, mis hermanos, escuche bien. Dios dice, este es mi nombre eterno, Yahweh, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Sabes qué dice Dios? El yo soy es quien yo soy. El yo soy representa quién soy yo eternamente, y mis atributos y todo eso. Pero sabes, quiero que me recuerdes con Yahweh. ¿Sabes por qué? Quiero que me recuerdes como el Dios que pactó con ustedes. El Dios que no falla, el Dios que es fiel. ¿Están conmigo, hermanos? El Dios que no abandona, el Dios que no da la espalda. Aunque mis atributos son gigantes, quiero que sepas que aunque son así, vine a pactar contigo. Soy el Dios que te ama, el que estará contigo, Moisés, que no te dejará. ¿Sabes? Para aquellos que convocan el nombre del Señor, hay una promesa del Señor. Él no te dejará nunca. Él no es como nosotros que fallamos y pecamos y hacemos lo malo. Él no. Él no. Él se mantiene. Yo soy el que soy. Se mantiene desde antes, en el presente y en el futuro. Y nunca va a cambiar, mis hermanos. Nunca. Ese es el Señor. ¿Están conmigo? Yahweh es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Moisés santitos en su primera pregunta. ¿Sabes qué? Yo estaré contigo, no te abandonaré. Yo soy la presencia fiel, aquel que no cambia y no se arruga y no es diferente, mis hermanos. Y todos conocemos la historia. Moisés accede y va con Dios. Y ese pastor, que era tartamudo, que se equivocaba muchísimo, aquel asesino, Dios lo comienza a usar y se enfrenta a los hombres más poderosos de su tiempo y lo acompaña a su hermano Aarón. El faraón no accede a dejar ir al pueblo y Moisés le advierte que vendrán plagas del Señor a ellos, y así que comienza a venir plaga por plaga y cada plaga que viene es cada vez peor, y el faraón se asusta y le dice: Moisés, dile a tu Dios que dejaré ir al pueblo. Y la plaga se calmaba y otra vez él no los dejaba salir. Hasta que finalmente viene el ángel de la muerte, la última plaga. Y Dios le hace una promesa a su pueblo y le dice: ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a venir el ángel de la muerte y se va a llevar al primogénito de cada casa. Y Dios pacta con su pueblo, hace un pacto con ellos. Y Dios les dice: tomen a este cordero, pongan en las puertas de sus casas, pongan la sangre del cordero y hagan una cena. Y recuerden esta cena, porque es el pacto que yo vine a hacer con ustedes, de que yo estoy con ustedes y que yo soy Yahweh y soy el Dios de ustedes que está desde Abraham. Y ¿sabes qué? Lo que yo prometo lo cumplo. Así que Dios hace esa promesa con ellos y el ángel de la muerte pasa por las casas y ve las casas de los egipcios con la sangre, no entra. Y ve la casa de los hebreos y no entra. Y ve la casa de los egipcios y entra y comienza a matar a cada uno. Al que espada mata, espada muere. ¿Recuerdan que ellos mataron a los hebreos primero? Y entra a la casa del faraón, porque no importa qué tan poderoso fuera el faraón o que fuera considerado un dios para ellos, también el hijo del faraón muere ahí. Y el faraón entra a la peor frustración, el peor momento de su vida, y él dice: llévense a estos hebreos de aquí. Los de alabanzas me pueden ayudar. Y así que los hebreos salen de forma divina, mis hermanos, de Egipto y se van al desierto. Cuando están en el desierto, el faraón se arremete contra ellos una vez más. Pero ¿saben qué? La nube de Jehová, de Yahweh, que estaba con ellos siempre, no deja que ellos se acerquen a los hebreos. Y Dios abre el mar para que ellos pasen. Usted sabe esa historia. Y ellos pasan. Y eso, mis hermanos, es historia para los judíos. Usted lo puede ver como una fábula, pero para los judíos es la historia de su pueblo, mis hermanos. 40 días tenían que estar en el desierto. Nada más 40 días.
Y en ese momento Moisés se sale a encontrarse con Dios. ¿Y saben qué pasa? Ellos por 40 días nada más, ellos cambian la promesa o echan todo lo que Dios había hecho. Habían visto los milagros, habían visto las plagas, habían visto todo, mis hermanos. Y Moisés se va unos días y cuando vuelve, su mismo hermano Aarón, mis hermanos, habían tomado todo el oro que tenían y habían hecho un becerro y lo estaban adorando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de Egipto, pero sus corazones seguían en Egipto. Póngase un momento en los zapatos del Señor. ¿Qué haría usted si lo traicionan de esa manera? Yo los dejo botados. No sé usted. Quieren que el becerro les abra el mar. Pero estamos hablando de Yahweh, el Dios que no falla, mis hermanos. El eterno, el que hizo un pacto con aquellos que lo buscan de corazón. Así que Dios los perdona. Tendrán que caminar 40 años en vez de 40 días. Pero ¿sabes qué? Dios los perdona y les da lo que les había prometido, porque Él no cambia, mis hermanos. Es el mismo siempre. Y lo que Él promete, lo cumple. Y 1200 a 1400 años después de esto, el mismo ángel de Dios que se le presentó a Moisés, ¿sabes qué? Se hace hombre, se hace uno y vive con nosotros y viene a salvarnos de algo mucho más mortífero que un ejército de egipcios, nuestro propio pecado. Y a este hombre le dicen Jesús. Y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, se llama de la misma manera que Dios se llamó a sí mismo. Y él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y él dice, ¿sabes qué? Yo soy Él, yo soy. Yo soy Yahweh. Yo soy aquel que no falla. Nunca. Nunca. A pesar de lo que sea que hagamos. Y sabes, todos le fallaron. Todos lo abandonaron. Todos. Porque no solo los fariseos lo mataron. O los romanos. ¿Sabes qué? Sus discípulos le fallaron, su familia lo dejó, sus amigos lo dejaron, estuvo solo. ¿Sabes qué? Pero Él no cambia. Él es el mismo. Él cumple. Él es fiel eternamente, mis hermanos. Y Él vuelve resucitado, porque Él no volverá nunca más como un hombre humilde de Nazaret. No, Él vuelve resucitado. Toda la potestad me ha sido dada en el cielo. Eso dice un hombre resucitado. Así habla Él. Dice, todo, Dios me ha dado, mi Padre me ha dado todo. Así que ustedes vayan al mundo, hagan discípulos, prediquen en las naciones, hagan todo esto. Y termina con esta frase y Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios no cambia, es el mismo. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si usted lo conoce, no se puede quedar de pie. Perdón, no se puede quedar sentado. Póngase de pie, mi hermano. Si usted no lo conoce, quédese ahí. Alguien va a ir a orar por usted si usted quiere. Pero si usted lo conoce, no se puede quedar sentado. Tiene que levantarse, levantar sus manos y decirle al Dios Todopoderoso que no falla: Señor, gracias porque tú no me has abandonado nunca. Porque no importa en qué momento de mi vida esté, no importa que sea un anciano, ¿sabe qué? No importa si fracasaste en tu pasado, si no te sientes apto, no importa si te sientes débil, porque tu fortaleza está en el yo soy, en Yahweh. No en tus fuerzas, sino solo en Él. Sabes, si no tienes nada que darle al Señor, pero lo conoces a Él, lo conoces todo, conoces su nombre, conoces todo. Y aquel que le conoce todo no puede quedarse tranquilo, no puede no levantar sus manos, no puede no cerrar sus ojos, no puede no bendecirlo, porque Él es aquel que hizo pacto con nosotros. Y por más que le fallamos, ¿sabes qué?
está con nosotros y estará con nosotros siempre. Oh Padre, gracias Señor. Padre, gracias Señor, porque fuiste tú quien se encontró con nosotros como con Moisés en esas zarzas. Porque fuiste tú, Señor, quien vino a hacer pacto con nosotros. Porque tú eres así, porque tu naturaleza es de hacer pacto con nosotros, Señor. Porque nos creaste y nos amaste y nos perdonas, Señor. Y eres misericordioso todos los días. Y eres el gran yo soy, el Yahweh, aquel que no falla. Gracias, Padre.